Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. El día de hoy no puedo olvidar la sorpresa que sintió al ver a Hwa-young por primera vez al reencontrarse. El amor verdadero siempre tiene su propia premonición. Después de tantos años, Hwa-young usó acciones prácticas para hacerle entender a Shen Xiaoyu que la tentación, la lujuria y el deseo pueden ser tan cálidos. Con la mirada seria a lo lejos, el pequeño loco que los acompañó a ver los fuegos artificiales les hizo creer en silencio que la luz nocturna de la ciudad eventualmente iba a desaparecer y que su belleza nunca se apagaría. Justo cuando Shen Xiaoyu admiraba el perfil de su amado, complaciendo en su encanto, incapaz de liberarse, de repente escuchó un grito de sorpresa. La excesiva emoción de Peanut y su fuerte balanceo le hicieron perder el equilibrio y cayó accidentalmente hacia adelante del hombro de Shen Xiaoyu. ¡Cuidado! Hua-young, astuto, extendió la mano para atraparlo, pero debido a sus rápidos movimientos, el dorso de su mano golpeó la afilada barandilla y se lastimó. Peanut fue sujetado firmemente por su padre. Abrió los ojos de par en par asustado y las lágrimas fluyeron lentamente. No había plataforma de amortiguación fuera de la terraza del castillo. Si Hua-young no se hubiera movido con la suficiente rapidez, las consecuencias de esta caída habrían sido desastrosas. Tras sobrevivir al desastre, Peanut no lloró en voz alta, sino que solo sollozó suavemente. Gao Tu y Wenlan, que estaban a un lado, corrieron a consolarlo. Veamos si estás herido, preguntó Shen Xiaoyu, aún en estado de shock, con el corazón latiendo con fuerza. Un grupo de adultos rodeó al vivaz Peanut y confirmaron que no había perdido ni un solo cabello, para luego respirar aliviados. Comparado con la importancia que le daban a Peanut, Hua-young era obviamente mucho más descuidado consigo mismo. La luz en la terraza era tenue, pero Shen Xiaoyu aún veía con claridad la herida de Hua-young. Estaba gravemente herido. La afilada palla de estilo europeo le hizo un corte de 5 o 6 centímetros en el dorso de su mano. Todo el personal acompañante se acercó y el personal médico especialmente preparado para el parque llegó en pocos minutos para atender las heridas de los invitados que habían gastado mucho dinero. Pero a Hua-young no le importó en absoluto, estrechó las manos varias veces y dijo en voz suave: «Estoy bien». Odiaba que la herida fuera observada por la gente, lo cual lo hacía sentir inseguro. Así que volvió a meter las manos en los bolsillos, sin expresión alguna, pero alguien lo agarró de la muñeca y tiró de él con tanta fuerza que se estremeció. No hacía falta mirar la expresión de Shen Xiaoyu. Podía sentir la ira del otro desde la distancia. «¿Qué tan sucia es esta valla? ¿Qué vas a hacer si no te cuidas? Puedes tener tétano». Señor Shen, el pequeño loco que parecía no querer que se acercaran desconocidos, se calmó de repente. Su tono se volvió suave y pegajoso, y al final, un poco arrastrado, se quejó en voz baja: «Eres tan feroz». Se cayó de inmediato tras la mirada fulminante de Shen Xiaoyu, como si no se atreviera a decir nada. ¿Quién habría pensado que el tirano del país era un experto en fingir bondad y que parecía un pequeño y dócil, obediente y lastimoso frente a su novio? Pero Shen Xiaoyu sabía que solo era obediente en apariencia. Le repetía algo a Hua-young, pero este nunca se lo tomó en serio, ni pensó en corregirlo. Esta vez Shen Xiaoyu decidió darle una lección. «Dame tu mano». Hua-young, obediente, extendió su mano izquierda. Le sonrió mostrando algunos dientes con ternura y le suplicó clemencia. «Señor Shen, no me regañe. Solo protegía a Peanut». Hua-young cambió su indiferencia frente a los demás y sonrió para atribuirse el mérito. Terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.